Noches, mis queridos hermanos, para cada uno de ustedes. Gracias a Dios vamos a darle continuación al libro de Efesios. Hoy nos compete revisar el versículo 7, 1:7 de Efesios. Contentos, ¿verdad? Porque podemos retomar este estudio. Ha sido una bendición y un desafío muy grande para mí poder compartir con ustedes este libro de Efesios. Ahora sí, vamos a darle lectura primeramente al versículo de Efesios 1:7, como para refrescar un poquito, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido enseñando. Entonces dice así, 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Previamente veníamos hablando de lo que son las bendiciones espirituales que tenemos según nuestra posición en Cristo Jesús. Eh, Podemos observar que primeramente ahí en los primeros versículos, la primera bendición espiritual que tenemos en Cristo es de que hemos sido elegidos para ser santos y sin mancha. Número 2, que habla de la adopción según predestinación. Y ahora aquí en el versículo 7, redención. Ahora este versículo 7 tiene tres palabras claves que quiero que apuntemos y que notemos. Número 1 dice en quien tenemos redención, es la primera palabra clave. Después dice perdón, que es la segunda palabra clave. Y la última sería gracia. Redención, perdón y gracia. Y pensando en estos tres aspectos, en estas tres palabras, es que vamos a desarrollar este versículo. Muy bien, ahora debemos de entender esto. Hemos recibido bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 1 versículo 17? Que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende ¿de dónde? Del cielo. ¿Por qué? Porque ahí está el Padre de las luces. O sea, el Señor es el que nos otorga todo en su gracia infinita. Todo proviene de Él. Todo se nos ha otorgado por Él. Y no hay nada que nosotros no hayamos recibido si no es por la gracia infinita de Dios para con nosotros. Por lo tanto, el libro de Efesios va a mostrarnos esa gracia que hemos recibido, esa gracia a la cual nosotros estamos disfrutando hoy en día, que se ha manifestado en bendiciones espirituales por medio de Cristo Jesús. Muy bien. Ahora vamos a enfocarnos en la primera palabra, que es la palabra redención. Ya habíamos hablado un poco de esta palabra, así que no voy a tocar mucho el aspecto de su etimología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que vayamos a leer un versículo en Primera de Pedro. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1. Versículos. Vamos a leer a partir del versículo 18. 1:18, que dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ahora, vamos a hablar primeramente del aspecto de la redención. Y es que la redención sabemos, y como lo vimos desde el versículo 3, la redención se produce, se ejecuta desde la eternidad, pero viene a ser manifiesta en la tierra. O sea, la redención ya había sido planeada, ya había sido trazada desde la eternidad. Como podemos ver aquí, el texto claramente en Primera de Pedro dice que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo.
pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Entonces la redención se produjo en la eternidad y se manifestó acá en la tierra. Recordemos que el concepto de redención es el pago, ¿verdad?, que se realiza para poder liberar a un cautivo, a una persona que está en esclavitud. Para nosotros, Cristo es nuestra redención. Leamos otro pasaje en Primera de Corintios, vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces Cristo es nuestra redención. Cristo fue el que vino y realizó el pago. Cristo fue el que vino y ejecutó ese pago para que usted y yo pudiéramos ser rescatados y pudiéramos ser liberados. Ahora, esto nos lleva a una cosa más. ¿Cuál fue el pago? ¿Cuál fue ese pago que Cristo tuvo que dar? Muy bien, la respuesta es simple: su sangre. La sangre de Cristo. Su sangre fue el pago que Él tuvo que dar. Ahora debemos de entender que el concepto de sangre, que cuando vemos el aspecto aquí, la palabra sangre, es porque está hablando de vida. Recordemos que en el tiempo antiguo, cada vez que se hablaba de sangre es porque se le adjudica la vida a la sangre. Para esto podemos ver un pasaje en Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17, vamos a leerlo. Levítico 17, versículo 11, 17:11. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces podemos ver ahí en Levítico 17:11 que claramente nos manifiesta que la vida está en la sangre. Por lo tanto, el precio que Cristo dio por nosotros fue que su vida. Fue su vida. Ahora, ¿por qué tuvo que el Señor Jesucristo dar su vida por nosotros? ¿Por qué era necesario que el pago fuese la sangre? La Biblia también nos aclara esto. Podemos ir a ver Hebreos capítulo 9. Vayamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 22, 9:22, que dice así: y casi todos purificados según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no puede haber remisión de pecados si no es por el derramamiento de sangre. Esto nos quiere decir de que era necesario que Cristo diera su vida. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo la remisión de nuestros pecados. Era necesario. No había otra forma. Él era el Cordero sin mancha, puro, perfecto, que ya había sido preparado, destinado desde antes de la fundación del mundo, en eternidad, y manifestado a nosotros en los posteriores tiempos por amor a cada uno de nosotros y para darnos una oportunidad de poder restaurar nuevamente nuestra comunión que había sido quebrantada por el pecado, y darnos esa oportunidad para poder disfrutar de sus bendiciones espirituales por medio de Cristo. Entonces, muy bien, que vamos paso a paso. Entonces, ya sabemos que Cristo tuvo que dar el pago, ya vimos, ¿verdad?, cuál era el pago. También observamos por qué era necesario ese pago específico. Entonces vamos a ver otros aspectos también importantes. Entonces, número 1, otro aspecto importante: Cristo fue entregado por nuestro pecado. Para eso podemos leer Romanos 4:25. Usted puede leerlo ahí tranquilamente, ¿verdad?, en su casa. Esto es para que no se nos haga muy largo el estudio, ¿verdad?, y que
podamos tratar de entender mejor, ¿verdad? Y que no se nos haga ese cúmulo de información en nuestra mente y podamos tener con claridad el estudio. Entonces, Cristo fue entregado por nuestro pecado. Cristo fue entregado por nuestro pecado. Romanos 4:25. Punto número 2 dice: Cristo se entregó voluntariamente. Que esto es algo también muy, muy interesante y muy importante, y que nos manifiesta también el Señor el amor que tiene para con nosotros, que Él se entregó de una manera voluntaria. Para eso podemos leer el Evangelio de San Juan, capítulo 10, podemos leer el versículo 11, 15, 17 y 18. Entonces, Cristo se entregó voluntariamente por nosotros. Entonces, me gustan estos dos conceptos porque podemos ver de que sí, el Padre dio a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, o sea que Cristo fue entregado por nosotros, pero también podemos ver en la Escritura de que Cristo mismo también se ofreció voluntariamente por nosotros. Entonces, no solamente fue entregado, sino que Él también se ofreció voluntariamente por nosotros. Ahora, ¿qué más hizo Cristo? Cristo fue la víctima expiatoria. Como dicen, fue el chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque no había ningún otro que pudiera hacerlo. No había ningún otro que pudiera sacrificarse, no había ningún otro que pudiera ejecutar el pago que satisfaciera lo que es la justicia de Dios Padre. Para eso podemos ver 2 Corintios 5:21, que es un versículo que conocemos, que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, pero que por medio de quién, por medio de Él. Entonces Cristo fue la víctima expiatoria. Cristo es el sacrificio de valor infinito, definitivo y eterno. Para eso podemos leer también Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28. Repito, Cristo es el sacrificio de valor infinito, definitivo y eterno. Hebreos 9, 26, 27 y 28. Otro aspecto importante que vamos a encontrar en cuanto al todo este aspecto de la redención es que Cristo y su obra redime toda condenación. Cristo y su obra nos redime de toda condenación. Versículo clave, Romanos 8:1, que lo conocemos también, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero también podemos leer Romanos 8:33 y 34. Entonces 8:1 y también el versículo 33 y 34. Muy bien, otros aspectos importantes. La redención implica dos aspectos también importantes. No solamente todos los que acabamos de ver, sino que también aquí vamos a ver dos aspectos importantes. Número uno, ¿qué hace la redención? Cancela la maldición de la culpa y del poder del pecado. Cancela la maldición de la culpa y del poder del pecado. Para eso, vayamos a leer el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 8. Versículo 34. 8:34. Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces este texto nos muestra esto, a que la redención cancela la maldición de la culpa y del poder del pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros somos libertados por medio de Cristo, ahí vamos a encontrar que la verdadera libertad. ¿Libertad de qué? De esa conciencia que nos acusa, y libertad de qué? De ese poder del pecado también que nos condena. Entonces, por lo tanto, la redención anula esa maldición de culpa y anula la maldición del pecado. También podemos leer
Romanos 7:14. Vamos a leer Romanos 7:14. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, este texto vemos aquí cuando Pablo menciona este conflicto interno que él tiene. ¿Por qué? Porque en este cuerpo que siempre va que de continuo al mal, que siempre va de continuo a la rebelión contra el Señor y su voluntad, Él lo está manifestando y lo está expresando, pero podemos ver de que la redención va a eliminar esta maldición del pecado, ¿verdad? Que nos quiere, que nos oprimía, de ese pecado, ¿verdad? Que nos esclavizaba, de ese pecado, ¿verdad? Que nos llevaba de continuo a la desobediencia constante a Dios. Pero ahora, al ser libres por Cristo, por medio de la redención, nosotros ya vamos a tener el poder. ¿Para qué? Para poder decir no, para poder decir no, y para poder ir en el camino que Dios quiere que nosotros vayamos como hijos de Dios. Entonces, la redención implica dos aspectos: cancela toda la maldición de conciencia, de la culpa del pecado y del poder del pecado. Leímos Juan 8:34, Romanos 7:14, y también puede anotar 1 Corintios 7:23. ¿Cuál es el segundo aspecto? El segundo aspecto es que la redención implica restauración a la plena libertad. Restauración a la plena libertad. Podemos leer Romanos 6:17, ahí cerquita. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que erais esclavos, vemos ahí el verbo pasado, ¿esclavos de qué? Del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, la redención nos da una restauración a la plena libertad. Era esclavo, verbo pasado, pero ahora, ¿qué? Ya no soy más esclavo, sino que vine a ser, ¿qué? Liberado, libertado por medio de la redención en Cristo Jesús. Otro texto que puede anotar ahí, ¿verdad? Para que pueda agregar un textito más, ¿verdad? En cuanto a este punto, también sería el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Entonces, la redención implica dos aspectos: cancelación de la maldición, de la culpa y el poder del pecado, y restauración a la plena libertad en Cristo Jesús. Muy bien. Ok. Tenemos que entender una cosa. Aquí ya vimos la primera parte, la primera palabra, que es la palabra redención. Ya vimos algunos aspectos de lo que Cristo ha hecho por nosotros mediante la redención. Pero la redención va de la mano también de ¿qué? Del perdón. La redención va de la mano del perdón. ¿Y qué es el perdón? Bueno, el perdón es simple y sencillamente la remisión total de la condenación de mi pecado. El perdón es que Cristo ha hecho remisión total de mi pecado. Entonces, el sentido del perdón comprende tres aspectos. Me gustaría que usted anote. El sentido del perdón comprende tres aspectos. O sea, que antes de ejecutarse ese perdón, también tenemos que pensar, número uno, en la remisión de nuestras transgresiones, que Dios ha hecho remisión de mi transgresión. Número dos, que Dios no ha hecho la imputación de ese pecado a mi vida, ¿verdad? Como dice 2 Corintios 5:19, y como no ha hecho imputación de ese pecado a mi vida, me lleva a ¿qué? A el perdón, como lo dice Colosenses 2:3. Repito, entonces el sentido del perdón conlleva tres aspectos: una escalera de 3 puntos. Número uno, que Cristo que ha hecho remisión de mis transgresiones. Ha hecho remisión de mis transgresiones. Al ser remisión de mis transgresiones, no me imputa mi pecado. Y al no imputarme mi pecado,
¿Qué es lo que me lleva a hacer? Perdonarme. Me perdona. Entonces, anótelo. Remisión de transgresiones, la no imputación de mi pecado, 2 Corintios 5, 19, y esto me lleva ¿a qué? Al perdón, Colosenses 2, 13. Entonces, Dios me perdona. Y me acuerdo ahorita de ese texto, ¿verdad? Que el Señor perdona de tal manera nuestros pecados que dice que los echa en lo profundo del mar y no se acuerda más de ellos. No se olvida, ya no los trae a memoria, no como pasa con nosotros muchas veces que decimos que perdonamos, pero ya a la más mínima cosa nuevamente que nos hagan, ya traemos a memoria, sacamos en cara, y eso no es perdón, eso no es un verdadero perdón. Debemos de entender, mis queridos hermanos, que debemos de aprender a aplicar el perdón hacia nuestro prójimo como el Señor nos lo ha este, aplicado. Porque aquí en Efesios más adelante dice, perdonando los unos a otros, así como el Señor nos ha perdonado, y que debemos de ser benignos unos con otros. Entonces, así como el Señor ha hecho remisión de mi pecado, así como el Señor no me ha imputado mi pecado y me ha perdonado y se ha olvidado de ese pecado y ha pagado el precio por culpa mía, nosotros debemos de aprender a qué, a poder perdonar a nuestros hermanos de la misma manera, a poder demostrar el amor que Cristo tuvo para con nosotros y nosotros demostrarlo para nuestro prójimo, que estos son qué, el gran mandamiento y en el que se resume toda la ley. También, no solamente amarás al Señor tu Dios, pero para poder amarlo también debo de qué, amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, el perdón lleva a estos tres aspectos. El sentido del perdón me lleva a estos tres aspectos. Remisión de las transgresiones, mis transgresiones, la no imputación del pecado, mi pecado, y el perdón. ¿El perdón de qué? De todos mis pecados. Entonces la redención va junto al perdón. Cristo no solo redime, sino que también perdona. Cristo no solamente llevó el pago, pagó el precio sustitutorio por medio de la redención, pagó su sangre, pagó su vida, se entregó a sí mismo por nosotros, sino que también nos perdona. También ha observado y ha mirado toda nuestra bajeza y ha decidido que perdonarnos por su amor infinito. Muy bien. Y por último, la palabra última que tenemos que ver es la gracia. Habíamos dicho al principio que el versículo contenía tres palabras claves. Número 1 era la redención, número 2 es el perdón y número 3 es la gracia. Muy bien, ya sabemos que la gracia es ese don, es ese regalo, ¿verdad? Es esa forma en la que Dios nos ha manifestado todas las bendiciones espirituales. Dios, por medio de su gracia, nos manifiesta a nosotros todas las bendiciones espirituales. Nos ha garantizado y manifestado la redención, nos ha garantizado y manifestado el perdón, y todo lo ha hecho, ¿por qué? Por las riquezas de su gracia, por la magnitud de su gracia, por la esplendidez de la gracia, por la calidez de la gracia, por la infinidad de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, el favor de Dios para con nosotros. El favor no merecido de Dios para con nosotros. La gracia va a sobrepasar ¿qué? Cualquier dimensión de pecado. La gracia sobrepasa cualquier esfera del pecado. Un texto que podemos leer en cuanto a esto es Romanos 5:20. Acompáñenme ahí. Romanos 5:20, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, sí, el pecado abundó. Porque, ¿qué tan pecador soy yo?
muchísimo. ¿Qué tan pecador ha sido usted? Muchísimo. ¿Cuánto pecado ha habido en el mundo? Muchísimo. Pero a pesar de que podamos pensar y no vamos a llegar nunca a comprender la dimensión de todo el pecado, mi pecado, y tan grande que ha sido, menos vamos a poder comprender la magnitud de la gracia. Que esa gracia, aun cuando el pecado era muy abundante, la gracia lo era aún más abundante. Y esa gracia me permite a mí tener redención y tener perdón de mis pecados. Y como dice un hombre, era un siervo del Señor, que cito, dice así: el hombre no merece ser redimido por Dios, pero era digno de Dios redimir al hombre. Repito, el hombre no merece ser redimido por Dios, pero era digno de Dios redimir al hombre. ¿Por qué? Por su infinito amor, por su infinita misericordia y por su infinita gracia para con nosotros, sus hijos. Así que, hermanos, Efesios 1:7, en quien tenemos redención, o sea, en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del pago que Él otorgó, su sangre, manifestado en eternidad, o sea, planeado desde la eternidad, manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Es esa redención que viene de la mano del perdón que Dios ha ejecutado por nosotros, y que todo esto lo podemos recibir por las riquezas de su gracia. Entonces, esta es la tercera bendición espiritual que el libro de Efesios acá nos enseña y nos manifiesta. Así que démosle gracias a Dios por su misericordia, démosle gracias a Dios por esa gracia infinita, démosle gracias a Dios porque en su perdón hizo remisión de mi pecado, en su perdón no me imputó la causa de mi pecado, y por ende en su perdón Él los ha lanzado a lo profundo del mar y no se acuerda de ellos, sino que en su infinita gracia, en las riquezas de su gracia, me ha otorgado salvación por medio de ese Jesucristo. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Así que demos gracias a Dios por este libro de Efesios, porque podemos ver la posición que tenemos nosotros como hijos de Dios por medio de Cristo, y porque podemos aprender y ver también todo lo que la gracia del Señor nos ha manifestado desde principios de la era, o sea, desde la eternidad. Dios me los bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición, que hayan podido aprender hoy un poquito más, y si Dios lo permite nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.